El día de hoy conoceremos uno de los productos para poder hacer la medición de temperatura corporal. Primero me presento, mi nombre es Camilo Silva, soy el encargado de la parte de soporte técnico en Latinoamérica para Volite. De nuevo un gusto que puedan asistir a estos espacios y puedan conocer más de nuestros productos. Espero que esta presentación entonces sea de su agrado. Ok, como siempre, vamos a hablar un poco sobre quién es Volite. Somos fabricantes especializados en lo que son equipos de CCTV. Estamos certificados a través de lo que es ISO 9001-2015 y aparte de eso, tenemos certificaciones GSA que nos permiten poder trabajar con la parte de gobierno en Estados Unidos. Estamos en el mercado alrededor de 26 años, más de 26 años. Ustedes van a poder encontrar en nuestro portafolio soluciones tales como lo son cámaras IP, cámaras análogas, soluciones móviles, hasta lo que es un conector, fuente de poder, cableado, y ya nuevas tecnologías que estamos adecuando pues a las necesidades que se presentan en el mercado, como es la parte de cámaras térmicas para lo que es detección de temperatura corporal. Volite cuenta con una red como tal de representaciones, distribuidores a través de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. Estamos presentes en más de 26 países. La oficina principal como tal de Volite está ubicada en San Dimas, California, y tenemos algunas oficinas en distintos países de Latinoamérica, como lo es en México, en Colombia, y representantes en Guatemala. Desde estos puntos pues manejamos toda la parte de nuestros equipos a través de lo que son distribuidores, con los cuales ustedes van a poder tener acceso a lo que son el listado de precios y demás. En pantalla estamos viendo los contactos dependiendo la ciudad o el país donde estén ubicados, se van a poder comunicar a través de correo electrónico para nosotros poder brindar información de todos nuestros productos. Ok, para entender un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy, y si ustedes no han asistido a los webinars anteriores, debemos conocer primero el concepto de medición de temperatura. La termografía es la encargada de realizar una medición de temperatura a distancia y sin tener un contacto, que esto pues es importante en estos momentos referente a lo que es la pandemia que estamos atravesando. Entonces es importante tener este tipo de medición a distancia. Existen varias opciones de medición de temperatura, pero pues en este caso debemos tener en cuenta lo que es llamado la termografía. Este método o técnica se puede utilizar en varios campos y puede tener pues varias aplicaciones, como es la medición de temperatura de un objeto. Entonces, como estamos viendo en pantalla, la medición de temperatura de un cuerpo vivo o la medición de temperatura de un espacio en particular para ver los cambios de temperatura. Entonces, si ustedes ven a través de una imagen, yo voy a poder identificar las zonas donde hay mayor concentración de calor. Una cámara térmica, entonces lo que nos permite es tener una manera visual, perdón, la información de la temperatura, ya sea de un objeto o un cuerpo. En la imagen que vemos en pantalla podemos ver una barra de medición en la parte derecha que nos indica la temperatura de la escena con unos colores en específico. Entonces si estamos viendo en pantalla, vemos que las zonas donde hay color azul son zonas frías,
ahí podemos ver a unas personas y una calefacción donde vemos que ya cambia el color a un color rojo, un color naranja, amarillo, que nos indica que hay mayor irradiación de temperatura. Como vemos aquí en escena, la persona que está de pie está sosteniendo una tetera que trae un líquido caliente. Esto lo que nos está indicando es que al interior hay un líquido de alta temperatura, ya que tiende a tener un color rosa. Y si vemos en la barra de la parte derecha, indica que es una temperatura entre los 40 y 50 grados centígrados. Entonces, gracias a la termografía podemos tener una imagen visual de los cambios de temperatura en una escena. Entrando un poco en la parte de técnica, estas cámaras operan en lo que son longitudes de onda en el espectro electromagnético en la parte de la zona de infrarrojo, que esto podemos decir que abarca lo que son entre 8 a 14 micras. Si lo traducimos en temperatura puede ser desde los menos 20 grados hasta los 300 grados centígrados. Esta medición de temperatura es importante ya que las cámaras térmicas o termográficas utilizan esta medición como tal, como base para su aplicación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como hemos visto, las cámaras térmicas son habituales en ámbitos de la industria. Pueden parecerse iguales a simple vista, pero ni los precios ni las características que ofrecen son las mismas. Una cámara calibrada para usarse en una instalación eléctrica, en una petroquímica, suelen tener unos valores de temperatura amplios. Por ejemplo, entre los menos 20 grados centígrados a los 300 grados centígrados o algo similar. Y el margen de error de medición puede estar entre los más o menos 2 grados centígrados. Debemos tener en cuenta esa parte, ya que la aplicación es totalmente distinta para este tipo de casos. En pantalla estamos viendo una cámara que está haciendo la medición de una tubería donde estamos transportando un químico o puede ser petróleo. Entonces aquí lo que se está midiendo es la temperatura como tal de esa escena para que no haya una alta temperatura y pueda afectar el transporte de este químico o de este petróleo. Entonces aquí lo que estamos midiendo puede ser mediciones de temperatura mucho más altas que lo que es la medición de una temperatura corporal. Entonces hablábamos anteriormente que el margen de error de estas cámaras tipo industriales puede estar entre más o menos los 2 grados centígrados. Para este tipo de aplicaciones se considera una buena precisión, pero en el caso, digamos, de la medición de temperatura corporal no serviría, ya que si, digamos, toma una persona, en caso de marcar 37 grados, pues no sabríamos si la persona en realidad tiene o 35 grados o 39 grados centígrados. Entonces, en este caso, es importante diferenciar el uso que se va a tener de una cámara térmica para poder así tener las distintas características presentes de este tipo de equipos. Entonces, los requisitos para una aplicación industrial no pueden ser los mismos para la parte del control de temperatura como se mencionaba anteriormente. La diferencia pues radica más en la parte de precisión, ¿no? Que digamos en la parte de lo que es temperatura corporal. Lo recomendable sería que tuvieran una precisión por lo mucho de 0.5 grados centígrados. Como máximo se recomienda que tenga ese porcentaje de precisión. Ok, antes de ir directamente hacia las características de la cámara que vamos a conocer un poco el día de hoy, es importante aclarar
las temperaturas corporales de un ser humano. De igual forma, los distintos lugares de medición. No es lo mismo hacer una medición en el oído que en la parte frontal del rostro de la persona. Hay que tener en cuenta también la parte de los lagrimales. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. La medición según los lugares es la que están viendo en pantalla. Si ustedes ven, tenemos un rango de medición de temperatura, un rango normal. Un ejemplo, ahí podemos ver en pantalla que si hacemos la medición en la parte frontal, el rango normal oscila entre los 36 grados centígrados a los 38 grados centígrados. En esto nosotros pues nos enfocamos para calibrar o ajustar nuestra cámara de medición corporal para que esté entre esos rangos. Estas cámaras lo que hacen es detectar la temperatura corporal. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo que es un rango, que es el rango llamado rango febril. Este rango febril nos indica si una persona posiblemente puede tener fiebre, ya que pues para poder detectar si la persona tiene fiebre o no, pues se necesita realizar ciertas pruebas, cierta parte médica para poder identificar si la persona tiene fiebre o no. Lo que la cámara hace es detectar una temperatura corporal alta. Entonces, al momento de hacer los ajustes en nuestra cámara, tenemos que tener en cuenta cuál es el rango febril para poder detectar si una persona posiblemente puede tener fiebre o no. Entonces, en este caso, si ustedes ven en pantalla, tenemos algunos rangos donde vemos que la fiebre moderada inicia desde los 38 grados centígrados hasta los 39 grados centígrados. Entonces desde ahí ya tenemos un punto de partida para poder ajustar nuestra cámara en un rango o en un límite de lo que es la temperatura alta. La cámara BC2036PTC, si algunos de ustedes ya han trabajado con nuestras cámaras, van a poder identificar solo en el modelo que al momento de que ustedes ven las letras BC, sabemos que es una cámara análoga. Ya con esta referencia podemos identificar, esta cámara es ideal para sitios de alta concurrencia, es una solución fácil y rápida para el control de temperatura corporal, como lo mencionaba anteriormente. Ya en muchos países se está tratando de reactivar lo que son las labores diarias de las compañías, siguiendo lo que son ciertos parámetros para poder iniciar de nuevo con estas labores. Un ejemplo lo coloco en Colombia. Por normativa del gobierno y las alcaldías, el protocolo que se debe implementar de bioseguridad en las llegadas y salidas del sitio de trabajo indica que se debe tener una metodología para la identificación de síntomas de lo que es el COVID-19. Para esto incluye la toma de temperatura al empleado para poder ingresar al sitio o para poder realizar su actividad. Entonces, este tipo de soluciones pues, nos permiten tener este tipo de mecanismos para poder nuevamente regresar a lo que son las labores diarias. Por lo que este tipo de cámaras es ideal para compañías donde el ingreso es masivo. Este tipo de cámara se ajusta, ya que siendo portátil se puede acomodar en cualquier entrada del edificio sin tener que hacer una instalación fija. Entonces son algunas de las características que se deben tener en cuenta si se desea implementar este tipo de soluciones. Ok, escenarios donde podemos aplicar este tipo de soluciones de cámara portable: aeropuertos, hospitales, clínicas, tiendas de comestibles, mercados, oficinas, escuelas.
centros comerciales. De igual forma, como los mencionaba, siendo una cámara portable, es mucho más sencilla para hacer su implementación. Vamos a conocer entonces un poco las especificaciones de la cámara. La cámara utiliza un microvolúmetro de plano focal no refrigerado. Esto es el dispositivo como tal, o el sensor que me permite realizar la medición de la temperatura, y ya a través de unos integrados internamente me permite tener una imagen visual o una imagen térmica para poder tener la medición de la temperatura. Bueno, aquí veo una pregunta. Más adelante vamos a hablar un poco sobre este tema, Arturo, de lo que se debe tener en cuenta para la parte de la instalación. Entonces, más adelante voy a responder esa pregunta. Continuando con las especificaciones, el lente es un lente de enfoque manual, ya que, digamos, la cámara está diseñada para que sea operada por una persona. De igual forma, se puede hacer un preajuste de la cámara para que quede puesta en el trípode y haga la medición de manera automática. Ya pues una persona debe estar encargada de estar haciendo el monitoreo en caso de que exista una detección de temperatura, se pueda generar una respuesta por parte de la persona que está haciendo el monitoreo. Entonces, de igual forma, la cámara nos puede brindar una imagen térmica, pero aparte de eso también tenemos una cámara visible de 1.3 megapíxeles, donde vamos a poder tener una imagen a color. Una pantalla LCD de 3.5 pulgadas, la configuración de una paleta de colores, que es cómo vamos a visualizar en pantalla lo que es la medición de la temperatura. Bueno, aquí como lo mencionan las especificaciones, visualización termográfica, visualización normal, podemos generar una visualización dual. Es decir, tener, no sé si ustedes han visto en los televisores, anteriormente se podía tener la imagen de un canal como visual principal y tener un recuadro pequeño para tener la imagen de otro canal. Esto lo podemos hacer en esta cámara, tener como prioridad la imagen térmica y en un recuadro pequeño tener la imagen visual normal. El rango de temperatura en el que trabaja esta cámara está entre los 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. Ese es el rango de medición. La precisión como tal está entre más o menos 0.3 grados centígrados. Como se hablaba anteriormente, se recomienda tener por mucho 0.5 grados centígrados, pero pues a mayor precisión vamos a tener una mayor efectividad de medición de temperatura corporal. Nuestras cámaras trabajan en este rango de precisión de más o menos 0.3 grados centígrados. La cámara permite conectar una memoria micro SD máximo hasta 32 GB para tener almacenamiento de lo que es video o lo que son fotogramas. Cuenta con una batería de litio. Esta batería me permite tener un tiempo de trabajo alrededor de 4 a 6 horas. Se pueden hacer unos ajustes de configuración en la parte del brillo de la pantalla de la cámara, pues para tener un rendimiento mayor. Pero pues el tiempo estimado está entre lo que son 4 a 6 horas de trabajo. La cámara me permite tener la conexión de una fuente de poder 12 voltios para tener un trabajo constante de 7/24. La protección como tal de la cámara es IP54 y eso sería como tal la parte de las especificaciones de la cámara. Me hacen una pregunta que si genera alguna señal audible de alarma al detectar temperatura alta. Sí, es correcto. Tenemos en la parte de accesorios que vienen con la cámara unos speakers que se pueden conectar a la misma para que genere un bip
al momento de que se hace la detección de una temperatura alta, dependiendo el límite de temperatura que se ha configurado en la cámara. De igual forma se genera una alerta visual en pantalla para poder indicar cuando hay la detección de una temperatura alta. Me preguntan sobre la duración de la batería. Bueno, en este caso son de entre 4 a 6 horas de trabajo con la batería. Ok, vamos a continuar y en el transcurso pues vamos a ir respondiendo las preguntas que se puedan. De igual forma, al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas donde las vamos a poder responder todas. Ok, bueno, aquí vemos un poco sobre la estructura como tal de la cámara, sus tamaños. Tenemos pues el botón de encendido de la cámara. Vamos a poder tener un botón para hacer el cambio de lo que son las distintas vistas o los modos de visualización. Como lo mencionaba en las especificaciones, tenemos hasta 11 posibilidades de visualización de colores o la visualización de lo que es una imagen a color o imagen visible. Tenemos un botón para grabar, hacer una grabación rápida en la micro SD. El botón pues para hacer la cancelación de esta grabación. Los botones de direcciones, un botón de menú que es con el cual vamos a hacer la configuración de la cámara. Más adelante vamos a conocer un poco sobre el menú de esta cámara. Ok, en la parte lateral, entonces vamos a poder ver un mini puerto USB, un slot micro SD para el montaje de la memoria micro SD para tener almacenamiento. Tenemos salida de audio y video. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder conectar nuestra cámara a un monitor externo para tener una mejor visualización. Tenemos el conector de alimentación. La cámara viene con su fuente incluida. Ya más adelante vamos a ver lo que son los accesorios con los cuales vamos a contar con esta cámara. Tenemos el accesorio de liberación rápida. Esto es un accesorio que se coloca en la cámara para poder empotrarla en un trípode, para poder colocarla en un trípode y poder hacer la medición. Aquí vemos la parte del acceso a la batería. La batería, como lo menciono, viene con la cámara, como lo menciono, viene con una batería incluida. En algunos casos hay clientes que nos están preguntando si podemos agregar una segunda batería. Lo podemos hacer, eso ya se trabajaría como un adicional, pero se puede tener una batería adicional. Ok, aquí tengo algunas preguntas. Les recuerdo, esta cámara es una cámara análoga, es decir, que yo no voy a poder enviar respuesta o información a algún sistema. Puedo tener la señal análoga llevándola hacia un DVR y poder tener la grabación como tal de todo el proceso de medición, pero siendo una cámara análoga no permite el envío de información hacia alguna plataforma. Ya la respuesta como tal que trae directamente es un bip o un sonido que genera localmente al momento de que detecta una temperatura alta o una alerta visual, directamente ya sea en la pantalla de la cámara o en un monitor externo. Características de los monitores, siendo pues una cámara análoga, la voy a poder conectar a cualquier monitor o cualquier televisor a través de su señal análoga. Aquí vemos la parte frontal de la cámara, vemos cómo tenemos la cámara visible de 1.3 megapíxeles.
los LEDs infrarrojos y la parte del lente de la cámara térmica. Esta cámara como tal incluye un blackbody. El blackbody lo que hace es generar una radiación en equilibrio termodinámico, es decir, mantiene una temperatura estable. ¿Para qué? Para poder tener la calibración de la cámara y la medición sea mucho más precisa. Nosotros recomendamos y siempre indicamos que la cámara se trabaje con el blackbody. Que si se puede trabajar sin el blackbody, sí se puede hacer, pero entonces perderíamos la parte de la precisión en cuanto a la medición de temperatura corporal. Entonces, para tener en cuenta, recomendamos que se utilice la parte del blackbody para poder hacer la parte de medición. De igual forma, ya vamos a ver en la configuración de la cámara que yo puedo utilizar la cámara retirándola del trípode para hacer una medición y la vuelvo a colocar en el trípode para que apunte hacia el blackbody y haga un ajuste cada cierto tiempo para poder tener la precisión. Aquí vemos un pequeño ejemplo, entonces esta debería ser la forma en la que debería trabajar la cámara. Tenemos nuestra cámara puesta donde van a cruzar las personas. Al frente de la cámara vamos a tener el blackbody. Si ustedes ven en pantalla, vamos a resaltar aquí en la imagen, este sería el blackbody. Nosotros a través del ajuste de la cámara lo que hacemos es tenemos este cursor de color rojo, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Este cursor nosotros lo vamos a desplazar a través de nuestra escena y lo vamos a ubicar apuntando hacia el blackbody para hacer la calibración. Este como tal, el blackbody tiene cierta temperatura que va a estar constante y la cámara va a estar sensando esa temperatura cada cierto tiempo. Va a estar midiendo. Esto tiene una emisión como tal de radiación en específico que permite calibrar en tiempo real la cámara. También depende la parte de la distancia que hay entre la cámara y el blackbody. Todo esto lo debemos tener en cuenta al momento de hacer la configuración. De igual forma, la parte de la instalación es importante tener en cuenta a qué distancia está el blackbody o a qué distancia la vamos a colocar desde donde está el punto de la cámara hacia donde voy a hacer la medición de temperatura. La parte de calibración nosotros podemos configurar en la cámara cada cuánto tiempo va a generar esta calibración. Entonces ya tan pronto veamos la interfaz como tal de la cámara, ustedes van a poder ver dónde se hace la configuración y cómo se hace la configuración. Ok, continuando, entonces aquí podemos ver el case en el cual vamos a poder transportar nuestra cámara. Vamos a ver en pantalla los accesorios con los cuales cuenta la cámara, es decir, todos los accesorios que están viendo en pantalla vienen incluidos como una especie de kit. Entonces vamos a ver que viene incluido el blackbody para poder hacer la calibración como tal de la cámara, el trípode para hacer el montaje de la misma, su batería de litio, el adaptador de corriente que me permite tener un trabajo 724, un cable de video que me permite conectar la cámara hacia un monitor externo, la micro SD para almacenamiento, los speakers que me permiten tener la alerta auditiva al momento de que hace la detección de alta temperatura y el estuche como tal para hacer el transporte de todo este kit.
Bueno, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cómo trabaja la cámara. Entonces vemos, en este caso, si ustedes ven, tenemos el paso de personal de una manera controlada. Vemos que esto es importante tener en cuenta. La cámara se debe utilizar en un ambiente controlado. ¿Qué quiere decir esto? Preferiblemente que sea al interior de un edificio donde no tengamos o donde no influyan aspectos como lo son el viento, como lo es el calor, rayos de luz fuerte, ya que pues para hacer la medición de temperatura debemos tener un ambiente controlado. Nosotros tenemos algunas recomendaciones que al momento de hacer la instalación, cuando la persona está de frente no sienta viento que esté golpeando en el cuerpo, ya que el viento afecta la parte de medición. Por eso indicamos nosotros que sea en un ambiente controlado. Un ejemplo donde no exista aire acondicionado cerca, donde no haya objetos que generen alto calor y pueda afectar la medición de temperatura. Esos son puntos claves e importantes para poder implementar este tipo de soluciones. De igual forma, en algunas ocasiones, si se utiliza este tipo de cámaras en exterior, nosotros recomendamos utilizar lo que es un camping o una tienda de campaña para poder tener un ambiente controlado, que esta tienda de campaña no tenga lo que es material que sea reflectivo internamente para que no afecte la medición de temperatura, que no sea de color negro, ya que el color negro absorbe el calor o los rayos del sol, entonces podría generar altas temperaturas en la tienda. Son algunos requerimientos que ya cuando se trabaja en el proyecto nosotros asesoramos y damos las indicaciones específicas para poder hacer la instalación de estos dispositivos. Entonces aquí podemos ver que es un ambiente controlado, es al interior de un edificio. Aquí vemos la parte de los cristales y vemos al momento de que cruzan las personas cómo está haciendo la medición de temperatura de cada una, y en el caso de que exista una alerta de temperatura alta vamos a poder verlo aquí. Vemos cómo cambió nuestra barra de medición de temperatura a un color rojo, indicando que una persona de las que cruzó tiene alta temperatura. Ok, aquí podemos ver entonces un ejemplo, viene con su fuente de poder, la cámara como tal, el Blackbody. Aquí tengo una pregunta de a qué voltaje trabaja el Blackbody, entre 110 voltios a 220, dependiendo pues la región en la que se vaya a instalar la cámara. En países como Argentina trabajan a 220 voltios, entonces esto es ajustable. La fuente como tal del Blackbody trabaja entre 110 voltios a 220 voltios, perdón. Y aquí vemos la temperatura que esté irradiando en ese momento el Blackbody. Los speakers como tal que vienen incluidos en la parte del montaje de la cámara. Entonces aquí vemos cómo se realiza el montaje a través de lo que es el trípode, y podemos ver cómo realiza la medición. Aquí vemos cómo hacemos la conexión a un monitor externo para poder tener una mejor visualización. La alerta de notificación, bueno, vamos a ver aquí en otro caso, en otro video, perdón.
Bueno, primero, como les mencionaba anteriormente, los tipos de instalación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se podría instalar la cámara si fuera en un ambiente externo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se puede utilizar un camping, un toldillo. La distancia como tal, que esas son algunas de las preguntas que hacían anteriormente. Como tal, la cámara me permite tener una medición de temperatura hasta lo que son 9 metros, pero nosotros recomendamos, para que tenga mayor precisión o mayor exactitud, generarlo en un rango de lo que son desde el punto donde está la cámara hasta donde está el black body, de 5 metros. Entre más cerca esté la persona a la cámara, mucho más eficiente o efectiva va a ser la parte de medición de temperatura corporal. Entonces, la persona podemos colocarle un punto que a los 3 metros se ubique para poder generar la medición. Vamos a poder tener, a través de esta solución, un ingreso controlado, es decir, la persona ingresa, pasa al punto de medición y ya puede ingresar al edificio como tal, o al sitio donde va a ingresar a generar sus labores diarias. Entonces, este es un ejemplo de instalación en la parte externa de un edificio. En este caso, esta cámara, siendo análoga, necesitamos que una persona esté trabajando directamente con la cámara, la esté monitoreando y pueda identificar cuando genera una alerta como tal de alta temperatura. Ya, digamos, el procedimiento es, si se detecta una persona, con el termómetro digital se puede verificar nuevamente la parte de temperatura y se aísla la persona para que no haya un posible contagio de muchas más personas. Entonces, básicamente ese sería el funcionamiento, el modo de trabajo de este modelo. Si ya desean que sea de una manera más autónoma, existen otros modelos en el portafolio de Volite que me permiten tener respuesta a lo que son software o VMS, o respuesta directa desde la cámara, para poder identificar a una persona como tal que tenga alta temperatura. En webinars anteriores pudimos ver lo que es la cámara de control de acceso, la BN2600 ACTC, que me permite tener reconocimiento facial y medición de temperatura. En este caso, para este modelo como tal, este sería el modo de trabajo para poder hacer la medición de temperatura. Ok, me preguntan qué protocolo de conexión al monitor posee. En este caso es una conexión análoga convencional. Lo pueden hacer a través de un cable RCA o un cable coaxial, dependiendo pues la conexión como tal del monitor al cual lo vayan a hacer. Es, por así decirlo, el mismo modo de conexión que utilizamos para un teatro en casa, para un Blu-ray. Es tal cual la misma conexión. Si se va a conectar hacia un DVR, entonces se toma la señal que da la cámara a través de RCA, se coloca un conversor de RCA a BNC y se conecta hacia el DVR para tener la grabación constante del proceso que se realiza con esta cámara. En muchas ocasiones nos solicitan que si podemos tener mayor grabación, la solución es conectarlo hacia un DVR. La visualización que se va a mostrar en el monitor va a ser la imagen termográfica, o bueno, dependiendo pues lo que ustedes escojan en el menú de la cámara. Se puede tener una imagen dual, es decir, tener la imagen termográfica en el total del monitor y en un recuadro pequeño la imagen visible. Vamos a ver un poco sobre lo que es el menú de configuración de la cámara. Aquí tenemos un
pequeño video donde nos muestra, en este caso, esta es la imagen que nos está entregando la cámara como tal. Vemos aquí en la parte superior lo que es la emisión como tal que está generando el Blackbody. En la parte derecha vemos la paleta de colores. En este caso la cámara estaba configurada en grados Fahrenheit. Ustedes de igual forma pueden configurarlo ya sea grados Fahrenheit, ya sea Celsius o Kelvin. En la parte superior podemos ver el porcentaje de uso de la memoria micro SD y el nivel de batería. En la parte inferior va a estar lo que es la fecha y hora como tal. Aquí al momento de ingresar al menú vamos a activar un apuntador para poder calibrar la cámara. Este apuntador lo vamos a colocar hacia el Blackbody, que es el que están viendo de color azul en la parte del fondo con un círculo de color amarillo. Entonces, como ven, aquí aparece el apuntador. Nosotros ajustamos la cámara indicando que ese es el Blackbody. Ahí nos está marcando una temperatura de 97.3 grados Fahrenheit. Entonces, si lo traducimos a centígrados, eso más o menos son como 36 grados centígrados, 36 grados centígrados. Se puede hacer el ajuste en el Blackbody para subir la temperatura hasta 37 grados y así calibrar la cámara con ese tipo de temperatura. Si se ve aquí en pantalla, entonces cuando se apunta hacia otro lado, va a variar, va a bajar la parte de temperatura. Ok, voy a adelantar aquí un poco para pasar a lo que es la configuración. Ok, aquí a través del botón de menú que vimos anteriormente en la parte física de la cámara, podemos ingresar a la configuración como tal del Blackbody. Entonces el Blackbody tiene una emisión como tal de radiación, que eso es un rango que ya viene preestablecido en el Blackbody. Nosotros hacemos ese ajuste aquí en la cámara de la emisión que está generando ese Blackbody, la distancia como tal en la cual está la cámara hacia el Blackbody y los porcentajes de reflexión como tal. Esto como tal ya son unos parámetros ya específicos que vienen con el Blackbody para poder hacer el ajuste en la cámara. Entonces, por eso mencionaba anteriormente que era importante conocer la distancia que hay desde la cámara hacia el Blackbody para que puedan hacer un ajuste en la parte de precisión y tengan la mejor lectura de temperatura. Aquí siguiendo en la parte de configuración, en la parte inferior vemos un icono que nos permite generar grabación. Si ustedes ven en la parte superior ya vemos un círculo rojo indicando que está grabando directamente en la micro SD. Podemos hacer un ajuste en la cámara para que hacer una grabación manual. De igual forma, a través del menú de la cámara podemos tener una previsualización, una reproducción de los videos que están almacenados. Entonces aquí podemos ver los distintos archivos que están grabados. Estos archivos graban en MP4. Si ustedes ven ese que está en pantalla, tenemos una visualización dual. Aquí cambia la paleta de colores para poder identificar de color púrpura lo que son las zonas frías y de color rojo o amarillo las zonas donde hay mayor temperatura. El último icono es el icono de configuración. Aquí vamos a encontrar los archivos que están almacenados y se pasa a la parte de calibración como tal.
es aquí donde dice Auto Calibration Interval, es el intervalo de tiempo donde va a generar la calibración con mi BlackBerry. Entonces tenemos algunos parámetros que lo haga cada minuto, que lo haga cada 5 minutos, o una configuración manual. Aquí es donde indicamos cada cuánto deseamos que se realice la calibración de la cámara. De igual forma tenemos algunos menús como lo es el modo de trabajo de la cámara. Aquí vamos a poder alargar un poco el tiempo de trabajo de la batería como tal. Si deseamos activar el monitor externo, la unidad de temperatura en la cual vamos a medir. Aquí tenemos algunas funciones. Hay un botón en la cámara que vamos a poder ajustar para que haga una acción en específico, un ejemplo, acercar la imagen, alejar la imagen o generar una grabación o una captura de imagen. La parte de Bluetooth está deshabilitada para este modelo. Aquí podemos ver en la configuración, si bajamos un poco el brillo de la pantalla, vamos a poder tener una mayor porcentaje de batería para trabajo. Aquí vemos entonces lo que es la salida de video, las unidades ya sea en Fahrenheit, en Celsius o en Kelvin, y la distancia que vamos a utilizar para poder ajustar lo que es el BlackBerry. Aquí vemos también la opción de ajustar lo que es la salida de audio. Vemos cómo hace el almacenamiento de los archivos, generando una carpeta con una fecha en específico de las mediciones que se han realizado. Aquí en la parte de medición, este es importante, ya que es aquí donde vamos a manejar un ejemplo, la temperatura ambiente en la cual está trabajando la cámara. Ya que pues no es lo mismo realizar una medición en horas del día a lo que son horas de la noche. Entonces aquí podemos ajustar la temperatura ambiente que se está generando donde estamos realizando la medición para poder tener una medición correcta. Ya la cámara, al momento de que hacemos el ajuste en este parámetro, la cámara se ajusta como tal al ambiente para poder tener una correcta medición. En la parte superior donde dice level es el nivel desde qué temperatura a qué temperatura vamos a hacer la medición. Y una parte importante, hacer la corrección en la temperatura del cuerpo, ya que la cámara detecta cuando una persona está cruzando, hace como un tracking o un seguimiento de esa persona para poder hacer la medición correcta de la temperatura corporal. Aquí también encontramos lo que son ajustes de lo que es el BlackBerry. Y pasamos a la parte de visualización. Esto aplica pues cómo vamos a visualizar la imagen. Un punto importante es la parte de Alarm Settings, que es donde vamos a configurar al momento de que se genere una medición de temperatura alta. En este caso se está colocando en 98.6 grados Fahrenheit. Eso traducido a centígrados más o menos son 38 grados centígrados. Al momento de que una persona supere esa temperatura, lo que va a hacer es generar una alarma visual en color verde
en la pantalla indicando que se detectó esa persona con alta temperatura. Y voy a tener una respuesta, voy a hacer un linkeo de lo que es esta alarma para que me genere una grabación. Bueno, aquí vemos cómo se hace la modificación de ese límite de temperatura y vamos a tener una respuesta al momento que haya esa detección. Aquí es donde vamos a poder configurar que automáticamente me genere una grabación o una captura de imagen al momento que hay esa detección. Ok, aquí en el siguiente parámetro, entonces podemos ver que si habilitamos esa opción de que haga una captura automática al momento de hacer esa detección de alarma, podemos hacer una nota ya directamente en la cámara al momento de que hace la detección. Podemos colocar una nota estándar como alta temperatura y va a quedar etiquetado en este momento. Aquí nos muestra lo que es el tiempo o el intervalo y el consecutivo que se va a manejar. Entonces, un ejemplo, el día de hoy hago 50 mediciones y se han detectado 5 personas con alta temperatura. Entonces, cada una de esas detecciones de alta temperatura va a tener un número consecutivo que va a ir almacenándose en mi memoria micro SD. Aquí en la parte de configuración del sistema tenemos la parte de idioma, perdón, lo que es el ajuste del idioma, la hora y fecha como tal, la versión del dispositivo, dirección como tal. Aquí vemos el tamaño de la memoria que está trabajando en ese momento, cómo podemos formatearla. Y aquí podemos evidenciar lo que son los distintos, bueno, cuando se va a hacer la medición hacia una persona, podemos retirar la cámara como tal del trípode y apuntar directamente hacia la persona, luego colocar nuevamente la cámara en el trípode, perdón, para que se vaya calibrando o ajustando con el BlackBerry. Aquí este es uno de los tipos de funcionamiento de la cámara, es decir, que una persona la tenga en la mano y la esté apuntando hacia la persona para hacer la medición, pero de igual forma se puede activar en la cámara un modo de tracking o de seguimiento de las personas que cruzan al frente de la misma. En el menú se puede hacer la configuración en español, correcto. Aquí vemos cómo se está realizando la medición en la persona. Siempre es importante apuntar hacia la frente de la persona o hacia los conductos lagrimales. Aquí vemos cómo se hace el cambio a los distintos modos de color. Aquí vemos cómo se hace el ajuste o el enfoque como tal de la cámara. El enfoque es manual, es decir, tal como una cámara fotográfica se puede hacer el ajuste del lente y vemos cómo cambia a la imagen visual normal o el modo Pic to Picture que me permite tener la imagen como tal dual.
Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja, aquí miren, lo que es multipersona, es decir, siguiendo a la persona. Si ustedes ven aquí en esta parte, vamos a tener un cursor que va a seguir a la persona y haciéndole su medición en la parte frontal de la persona. Que como vemos indica que nos puede manejar un rango de 9 metros. De igual forma, con los requerimientos anteriores, para tener una mejor medición, podemos tener la cámara trabajando 724. Aquí vi algunas preguntas que si se podía utilizar con la fuente de poder conectada todo el tiempo. Precisamente así es el funcionamiento del 724. Tanto la fuente como la cámara están diseñadas para poder trabajar de manera continua. Básicamente entonces ese sería el funcionamiento de la cámara. Recuerden que pues con Volare ustedes tienen valores agregados. La garantía de estos productos está entre 1 y 2 años dependiendo del producto. Ustedes pueden tener registro de proyectos a través del portal Volare. Registrando el proyecto pues se puede tener una atención en cuanto a precios. Generamos capacitaciones, certificaciones, webinars como el del día de hoy, perdón. Soporte técnico disponible en español. Damos pues todo el asesoramiento en cuanto a lo que es instalación y configuración de los dispositivos. Realizamos visitas conjuntas para proyectos claves. En este momento pues es un poco complicado por el tema del virus, pero pues se pueden generar visitas o charlas virtuales para poder solucionar las dudas que tengan sus clientes. Asistencia pre y postventa. Aquí vamos a ver los contactos como tal de soporte técnico. En caso de que tengan dudas o requerimientos, se pueden contactar con nosotros sin ningún problema para solucionar las distintas dudas que tengan. La parte de ventas, aquí algunos me están solicitando precios. La parte de precios lo pueden trabajar a través de las personas o los contactos que están en pantalla. Ellos les brindarán información de precios o de los distribuidores para que les puedan brindar lista de precios de estos dispositivos. Ya dependiendo pues de la región en la cual ustedes estén ubicados, ustedes pueden contactar a uno de estos correos para el listado de precios. De igual forma, todas las personas que han asistido a los webinars, a este webinar del día de hoy, se les va a enviar publicidad e información de los productos como tal, y de igual forma las personas de distinta región se van a contactar con ustedes para un posible negocio. La presentación se le puede enviar a las personas que asistieron el día de hoy. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es la parte de preguntas, que veo que hay algunas personas que tienen algunas dudas. Me pregunta Ricardo Alvarado, ¿no se puede transmitir a una red? Bueno, en este caso siendo análoga, tendrías solo la señal análoga de la cámara. Existen algunos dispositivos o encoders que permiten convertir esta imagen análoga a una imagen IP y poder conectarla hacia un NVR en caso de que necesites la imagen como si fuera una cámara IP. Vamos a ver aquí, no sé si tengan
¿Alguna otra pregunta? Sé que anteriormente hicieron algunas preguntas, me dicen, ¿se puede configurar en grados centígrados? Sí, es correcto, se puede configurar la cámara en Fahrenheit, Celsius o centígrados y en grados Kelvin. Me preguntan, ¿se puede almacenar en una ubicación diferente el video para que no se llene la memoria? En este caso la cámara ahora se podría conectar hacia un DVR si necesitas mayor almacenamiento. La micro SD se utiliza más que nada es cuando hay la detección de una temperatura alta y se genere la grabación directamente en, en la memoria. Pero si deseas tener un almacenamiento de video constante, se puede conectar la cámara a un DVR para tener toda el registro como tal de las mediciones que se realizan. La distancia mínima para colocar el Blackbody. Diría yo que depende del sitio donde se instale. Si es un espacio cerrado, pues ya sería, digamos, más dependiendo de ese espacio, pero distancia mínima podría decir que 3 metros. La presentación, el video que vimos anteriormente, el Blackbody estaba a 2 metros de distancia. Entonces esto ya influye, depende del sitio donde se hace la instalación, perdón. ¿Hasta qué máxima capacidad del micro SD? Un máximo de 32 GB. Me pregunta Leonel, ¿el kit incluye la fuente de poder para la cámara y la fuente de poder para el cuerpo negro? Sí, correcto. Viene la fuente de poder tanto para la cámara como es un cable de poder para el Blackbody. Me pregunta Simón, ¿esto puede trabajar a un DVR o un NVR según sea el caso? Tendrías que conectarlo a un DVR ya que es una cámara análoga. Como lo mencioné anteriormente, si deseas conectarlo a un NVR o a un BMS, existen encoders que te convierten la cámara de análoga a IP y poder enviarla hacia un NVR. Ok, me pregunta Yendi Ortiz sobre el modelo BN 2600 que no incluye trípode. ¿Ustedes venderían algún accesorio para poder montarlo? Sí, correcto. Por favor, aquí te voy a dejar mi correo en la parte superior, Camilo Silva. Por favor, escríbeme a ese correo y te envío la información de las distintas bases que utilizamos con el modelo BN 2600. Me pregunta Carlos Roballo, ¿cuál sería la manera técnica de instalar el equipo en un aeropuerto o en una ciudad costera considerando que el clima es cálido? Bueno, en este caso, como lo mencioné anteriormente, digamos en la parte del aeropuerto, si es en la parte interna del aeropuerto, pues no habría problema, ya que es un ambiente controlado. Importante la parte del aire, que no golpee el aire a la persona que se le va a realizar la medición. Aquí mostramos un pequeño ejemplo, perdón. En esta parte donde se instala un camping o una tienda de campaña, donde las personas van a ingresar para hacer la medición. Esto ya sería un ambiente controlado. Entonces, puede utilizarse este tipo, esta tienda, este camping fuera de la entrada del aeropuerto y las personas deberían tener un ingreso controlado para hacer la medición de temperatura.
Entonces ya, digamos, depende del sitio donde se va a instalar. Si es en exterior, entonces lo que recomendamos nosotros es controlar el ambiente a través de esta tienda de campaña, donde van a ingresar las personas, van a tener su medición y van a poder cruzar ya directamente hacia el edificio donde van a ingresar. Bueno, aquí me preguntan que cómo hago para un salón de usos múltiples de gran tamaño con al menos tres entradas. Bueno, en este caso pues sería, si no deseas utilizar tres cámaras en las tres entradas, pues sería ya esto más como de logística. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a delimitar esas tres entradas a una sola, por donde van a tener que ingresar todas las personas para hacer la medición de temperatura. Entonces ya hay que, digamos, también jugar con la parte de logística y tener control como tal de ingreso, que eso es lo que se busca en estos momentos con este tipo de soluciones. Ok, bueno, muchas gracias de igual forma a todos por su asistencia. Espero les haya sido de utilidad y agrado esta presentación. Los esperamos en un próximo webinar. Eh, y pues en este caso mucha paciencia y fortaleza en estos tiempos que estamos atravesando. Muchas gracias de nuevo por la asistencia, que esté muy bien.